El día de hoy hablaremos sobre algunas de las preguntas que surgieron al realizar una práctica en diferentes simuladores sobre la teoría cinética de los gases. La primera pregunta que nos surge es cómo podemos calcular la masa molar en gramos por mol de las partículas pesadas y las ligeras. Pues bien, una partícula va a pesar 1 gramo. Esta le vamos a multiplicar por la cantidad de partículas que insertamos en este recipiente, las cuales son las partículas azules representan a las partículas pesadas y las partículas rojas las partículas ligeras. Como en los dos casos pusimos la misma cantidad de partículas, es decir 400, nos vamos a tener un total de 400 gramos de partículas. Este lo vamos a multiplicar por la constante molar, que es igual a 10 a la menos 3 gramos por mol. Al realizar esta multiplicación vamos a obtener la masa molar de las partículas, tanto ligeras como pesadas, la cual nos dio un resultado de 0.4 gramos por mol, tanto en las ligeras como en las pesadas. De igual manera nos dice cuál es el valor de las otras velocidades expresadas en el punto 1 en este caso. Bueno, tanto las partículas pesadas y ligeras sin ninguna colisión nos da un total de 400 partículas que insertamos en este recipiente. La velocidad media la podemos ver a este lado de acá, la que nos dice que las partículas pesadas están yendo a una velocidad media de 447 metros por segundo, mientras que las partículas ligeras están a una velocidad de 1231 metros sobre segundo. Todo esto se logra gracias a una presión, ya que la presión que ejerce dentro del recipiente va a permitir que las partículas se muevan de manera más rápida. La presión atmosférica a la que se encuentran las partículas dentro de este recipiente es de 93.2 atmósferas. Ya. Ahora nos preguntaremos qué se modifica al eliminar la posibilidad que ocurra colisiones y qué tipo de gases se ha generado en este caso. Aquí podemos ver la imagen en la que las partículas no tienen ninguna colisión y se puede observar a simple vista que existen espacios, es decir, las partículas no están chocándose entre sí, siempre va a haber como que los espacios de aire dentro del recipiente. Ya. ¿Y qué ocurriría si se juntan las dos? ¿Cómo cambiaría la velocidad de no permitir colisiones a permitirlas? ¿Qué consecuencias tiene este hecho para la presión? Vamos a indicar una ley con las precisiones en que pese a cumplirse a no hacerlos al permitir las colisiones. Bueno, cuando los gases se van a juntar, van a permitir colisionar. La velocidad promedio de las moléculas se van a igualar, lo que va a resultar en una distribución de energía cinética más uniforme y una temperatura más homogénea. Esto aumenta la presión total del sistema y la ley de Dalton para la presión parcial deja de cumplirse al permitir estas colisiones. Para que ocurra una colisión tiene que haber un equilibrio de temperatura. ¿A qué nos referimos con el equilibrio de temperatura? Los gases tienden a equilibrar sus temperaturas cuando se mezclan y les permite colisionar. Las moléculas de mayor velocidad en un gas va a ceder parte de su energía cinética a las moléculas en menor cantidad, es decir, en menor velocidad, en otros gases, lo que va a resultar una distribución de energía más uniforme, por tanto una temperatura más homogénea. ¿Cómo se va a obtener la energía cinética inyectada y qué valor está asociada a la temperatura escogida? Pues bien, la energía cinética promedio de las moléculas de un gas se puede obtener mediante la siguiente fórmula, que es la energía cinética promedio por moléculas, la cual va a ser igual a 3 medios por la constante K por la temperatura, donde K va a ser la constante de Boltzmann, la cual tiene un valor aproximado de 1.38 por 10 a la menos 23 Joule por Kelvin. Y la temperatura absoluta, la cual va a tener que estar expresada en Kelvin. Vamos a suponer en el anterior ejemplo en que mi temperatura era de 300 Kelvin. Cuando la temperatura va a alcanzar a 300 Kelvin, sustituyendo ese valor en la fórmula, obtenemos energía cinética promedio por la molécula, que se obtiene al multiplicar y al reemplazar dichos datos en esta fórmula. La energía cinética promedio por molécula va a ser igual a 6.21 por 10 a la menos 21 joules. Es importante tener en cuenta que estos valores es la energía cinética promedio por la molécula. Si queremos obtener la energía cinética total, 1 mol de gas, simplemente multiplicamos este valor por el número de moléculas que hay en 1 mol.
que es la constante de Avogadro, aproximadamente 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. La energía cinética total de un mol de gas va a ser igual a 6.21 por 10 a la menos 21 joules por mol. Esto le vamos a multiplicar por la constante de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la menos 23 moléculas sobre mol, dándonos un total de 3.73 por 10 a la menos 3 joules por mol. Así que a una temperatura de 300 Kelvin, la energía cinética promedio por molécula es aproximadamente 6.21 por 10 a la menos 21 joules, y la energía cinética total de un gas es aproximadamente 3.73 por 10 a la 3 joules por mol. Esta simulación de cálculo que realizamos es en base a la temperatura que habíamos puesto en este simulador, en la cual nos muestra que la temperatura va a ser de 300 Kelvin. Otro de los simuladores que ocupamos es el Rate Experiment, en la cual mismo surgieron diferentes preguntas, las cuales son que describamos lo observado cuando este llega al equilibrio, a variar la cantidad de moléculas iniciales. La otra pregunta dice, al cambiar la temperatura, observar si cambia el equilibrio y analizar el resultado. Y por último tenemos modificar la energía potencial de manera que la relación sea o muy exotérmica o muy endotérmica, y la energía total superior a la máxima energía de la barrera energética, las cuales van a ser las de colores de azul. Hay mucha variación de equilibrio, como se explica, realizar una comparación entre lo que debería ser en realidad y lo que se puede observar. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, podemos decir que al variar las cantidades de moléculas iniciales, el equilibrio se alcanza cuando la velocidad de las reacciones en ambas direcciones va a ser iguales. Si hay moléculas de un solo lado, aumentará la velocidad de la reacción a esta dirección para equilibrar la concentración. Con respecto a la segunda pregunta, que nos decía qué ocurriría si cambiamos la temperatura. Bueno, al cambiar la temperatura afectaría el equilibrio. Al aumentar la temperatura favorecerá las reacciones endotérmicas, mientras que cuando las reducimos favorecerá la relación exotérmica. Y con respecto a la tercera pregunta, al modificar la energía potencial afectará el equilibrio. Si la reacción es exotérmica y tiene suficiente energía total para superar la barrera energética, se desplazará hacia los productos. Si es endotérmica y tiene suficiente energía total, se desplazará hacia los reactivos, y la simulación puede no reflejar exactamente la realidad debido a las simplificaciones y las condiciones ideales. Como podemos observar, aquí en la imagen se puede observar que hemos agregado partículas A, un total de 6, partículas B 4, partículas AB 12 y las partículas C 2. Podemos observar las colisiones de las partículas a un aumento de temperatura y su respectiva gráfica sobre la energía. Gracias.